Es indiscutible que las jóvenes y el feminismo en los últimos años se constituyeron en importantes factores de cambios sociales. Desde InfoSoberana, hoy nos preguntamos, ¿cómo es ser mujer en un país dependiente? ¿Y qué tiene para aportar el feminismo a las causas soberanas? Por eso hoy nos encontramos con Victoria Moreno. Como siempre, recordarte que si te interesan este tipo de entrevistas en las que hablamos de la soberanía desde múltiples aspectos, te suscribas y le des clic a la campanita para que YouTube te avise cuando estamos subiendo un nuevo video. Como te decía, hoy nos encontramos con Victoria Moreno. Ella es integrante de Las Macayas, que es un movimiento feminista soberano, es integrante de la campaña por la emergencia nacional en violencia contra las mujeres e integrante del Foro por la Recuperación del Paraná. Bienvenida, Victoria, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, una alegría tenerte y para empezar, siempre nos gusta conocer a la persona con la que estamos charlando. Nos gustaría poder conocer un poquito cómo fue ese recorrido que hicieron vos y tus compañeras para poder llegar a un movimiento que piensa el feminismo y la soberanía de la mano. Bueno, en principio agradecer, esta invitación y luego contar un poco. Somos un grupo de mujeres que venimos hace varios tiempo, digamos, militando en el feminismo, en el movimiento de mujeres, con muchas discusiones y en el último tiempo nos hemos visto atravesadas por muchas discusiones en relación, a nuestro río, en relación a la soberanía. Hemos empezado a ver en las redes sociales, hemos empezado, nos han empezado a atravesar las discusiones que tienen que ver con el tipo de país en el que vivimos, con las costumbres que llevamos, todas estas cuestiones que tienen que ver al fin y al cabo con nuestros cuerpos, con nuestra cultura. Y en ese sentido entendimos que era necesario poder profundizar un poco más el debate y llevarlo a esto que nosotras llamamos el feminismo soberano, que tiene que ver con poder profundizar el debate sobre la necesidad de liberarnos, con la necesidad de poder decidir qué queremos ser, cómo queremos ser, sobre decidir sobre nuestros cuerpos, sobre las riquezas de nuestro país, que al fin y al cabo tienen que ver siempre con el fondo de nuestras problemáticas, con la estructura de nuestras problemáticas. ¿Por qué las macachas? Las macachas surge porque entendemos que Macacha Güemes, María Magdalena Güemes, la hermana de Miguel, ha sido o han intentado borrarla de la historia. Y como históricamente ha sucedido con las mujeres, el protagonismo de las mujeres en nuestra historia ha sido fundamental, sobre todo, el de Macacha, que junto con Miguel es la hermana y han resistido alrededor de impidieron 7 invasiones de los españoles en el norte argentino. Han tenido un trabajo determinante incluso para lo que fue el cruce de los Andes de San Martín, y creo que justamente discutir lo de la soberanía, viene de la mano de poder también conocer la historia, y me parece que hay que conocer la historia para poder defenderla, y nosotras nos paramos desde ahí para poder reivindicar el rol de las mujeres en nuestra historia y en la lucha por nuestra independencia. Recién nos decías cuando arrancábamos cuál es el aspecto de pensar el feminismo desde la soberanía. ¿Y tiene otra contrapartida, digamos, pensar la soberanía desde el feminismo? ¿Cuáles son los objetivos que ustedes se plantean? Sé que son un movimiento joven, ¿tienen algunos objetivos planteados? Sí, nosotras entendemos que si nosotras no luchamos por la soberanía, los objetivos que podamos tener tienen un techo. Digamos, nosotras entendemos que podemos discutir un montón de problemáticas y podemos avanzar en derechos, como lo hemos hecho y como lo ha demostrado en la historia la lucha de los movimientos de mujeres y feminismos, pero que concretamente si no vamos a fondo,
digamos, no vamos a poder transformar de fondo justamente nuestros problemas. Eh, Nosotras nos estamos conformando y uno de los objetivos principales es poder generar conciencia alrededor de lo que significa hoy las condiciones concretas de vida que tiene una piba joven, digamos, en este país. Digamos, y en eso la idea es poder generar esto, conciencia, poder desarrollarnos en charlas, en círculos de lectura, y a partir de ahí, bueno, encontrarnos con diferentes movimientos, como lo fue en el encuentro, como lo es en las marchas, como lo es en diferentes instancias, para seguir generando debate y bueno, y poder ir metiendo este debate tan importante que es el de la soberanía. Me decías en este país, ¿cómo caracterizan ustedes al país? ¿Cómo lo piensan? Nosotras, nada, entendemos que para poder entender un país siempre hay que entender, bueno, qué puede hacer o qué no puede hacer el país y para eso nosotras entendemos que, bueno, que estamos en un país que depende de otros países, digamos, no tiene la posibilidad de decidir qué hacer con lo propio, sino que hay, digamos, agentes externos que todos los días trabajan, digamos, para decidir y disputarse qué se hace con un país tan rico como la Argentina. Por eso yo pensaba, viste, cuando me invitaron a hacer la entrevista, bueno, ¿cuál era el antónimo de soberanía? Y bueno, y es dependencia. Entonces, bueno, justamente digo, para poder ir a fondo con los debates, tenemos que poder entender que estamos en un país que es completamente dependiente y a partir de ahí podemos discutir todo lo demás. Digo, bueno, vivimos en un sistema capitalista que está dividido por clases, hay desigualdades. Y bueno, y en ese sentido, por eso justamente, bueno, lo del objetivo de poder generar conciencia alrededor de lo que significa la dependencia y la soberanía en función de que entendemos que estamos en un país completamente dependiente. ¿Es distinto ser mujer a ser varón en un país dependiente? Sí, ni hablar. Eh, las mujeres cobramos menos, nos cuesta mucho más, digamos, tenemos unas trabas inmensas para poder tener lugares de poder. Somos completamente subestimadas a la hora de dar una opinión, de estar en la política. Eh, Muchas veces no podemos decidir sobre lo que queremos. Tenemos dobles trabajos muchas veces, digo, podemos salir a trabajar afuera, pero después en nuestra casa tenemos otros roles establecidos. Entonces, a la hora de pensar, nada, un sistema, un tipo de país, no podemos pensarlo por fuera de los roles y de los estereotipos y del género, digamos. La diferencia de género es fundamental para entender por qué las mujeres vivimos como vivimos en este país. ¿Cómo ven ustedes la situación que se está atravesando en el país, en este contexto internacional también que se está dando bastante convulsionado? ¿Cómo atraviesa eso al movimiento? Yo creo que atraviesa muy fuertemente, digo, las crisis a lo largo de la historia y particularmente en la Argentina, pero entiendo que también en todo el mundo con sus diferentes particularidades, siempre han mostrado que las mujeres siempre somos las que estamos a la cabeza en general de las ollas populares, de la organización popular, no sé, sacando a los pibes de la droga en los barrios, digo, a la cabeza de muchas cuestiones. Entonces, nada, yo creo que, como he demostrado, incluso venimos de una pandemia y en ese sentido el trabajo de las mujeres y las jóvenes ha sido fundamental para poder sobrevivir a esta situación. Y bueno, en las crisis lo mismo, somos las que siempre estamos a la cabeza intentando sobrevivir justamente. En este contexto del que venimos hablando, me contabas que las macachas pudieron ir al 35 Encuentro Plurinacional que se dio en San Luis el 8, 9 y 10. Te quería preguntar cómo lo vivieron, pero además si todos estos debates atravesaron ese encuentro que siempre es tan importante bueno, por lo que significa para las mujeres de este país, por la masividad que tiene, pero además por la profundidad de los debates que ha logrado siempre. Bueno, si esto se vio reflejado en lo que llamamos el corazón del encuentro, que son los talleres, en los debates. Sí, bueno, por suerte pudimos participar.
La verdad que fue muy importante porque fuimos justamente con el objetivo de poder empezar a discutir en el movimiento de mujeres y feministas y diversidades esta cuestión de la soberanía. Nosotras participamos del taller de antiimperialismo. Principalmente, la mayor parte de las compañeras participamos de ese, también participamos del taller de abuso y del taller de violencia. Eh, y en ese sentido, bueno, justamente fuimos, nada, a llevar la discusión, digo, no es algo que, bueno, justamente vamos a un taller de antiimperialismo, hay algo que ya todas las que asistimos vamos a discutir, pero bueno, fuimos con este debate en relación a que el feminismo tiene mucho para ofrecer, digo, creo que todos los movimientos tienen mucho para aprender del feminismo y de los movimientos de mujeres. Y en ese sentido fuimos, bueno, a llevar concretamente el debate y fue muy fructífero, digamos. Hay un gran acuerdo dentro del movimiento de mujeres en relación a discutir la soberanía, en discutir, bueno, los grandes imperialismos que operan en nuestro país. Y bueno, y sin ir más lejos, bueno, nosotras quemamos la bandera inglesa y la bandera yanqui al finalizar la marcha. Digo, para nosotras fue uno de los encuentros más antiimperialistas que vivimos. Hemos participado ya de varios encuentros y para nosotras es muy importante poder ir con debates de fondo y creo que fue muy fructífero. Fuimos con muchas compañeras y muchas compañeras se acercaron también a preguntarnos, bueno, ¿qué es el feminismo soberano? ¿A dónde van? ¿Qué quieren? ¿Cómo podemos armar una red de mujeres feministas soberanas y que vayamos a fondo con esto? Porque, bueno, hay una gran necesidad de organizarse también. Digo, tenemos las dos cuestiones. En la crisis, digamos, hay mucha desesperanza muchas veces, pero creo que esta lucha constante que llevamos adelante las y les militantes contra el escepticismo me parece que es muy fuerte, es muy importante y creo que, bueno, el encuentro demuestra eso, ¿no? Una gran necesidad de organizarnos. Y el feminismo ha demostrado eso también, ¿no? En los últimos años ha demostrado que se pueden transformar situaciones que parecían históricas, que parecían inamovibles, y las hemos ido logrando. Y tal vez es en ese sentido, digamos, tan importante el aporte del feminismo a la causa soberana, em, y sobre todo de las jóvenes. Bueno, Victoria, para cerrar, me gustaría que puedas hablarle a las jóvenes que nos estén escuchando, a las más viejitas, a las jóvenes adultas también, pero em, a todas esas mujeres que se conmueven con las causas feministas y nos están escuchando en este momento, y a esas jóvenes que irrumpieron en el feminismo y lo convirtieron tan masivo en los últimos años, ¿qué les dirías? ¿Por qué es importante sumar ese empuje, esa garra, esa organización, esa experiencia a las causas soberanas? Em, yo lo que les diría, que es una frase que yo siempre llevo conmigo, es que es justo rebelarse. Es justo porque justamente como decíamos hace un ratito, ¿no? En un mundo tan atravesado por las desigualdades, en un mundo en donde cada vez es más difícil tener un futuro, en un mundo en donde cada vez la violencia justamente por la crisis se agudiza, en un mundo en donde, bueno, nos quitan a una amiga, a una compañera, a una mujer todos los días, en donde cada muy pocas horas hay abusos, en donde los pibes y las pibas no tienen para comer, digo, en todo eso es justo rebelarse. Las jóvenes y los jóvenes creo que tenemos, digamos, es como natural la necesidad de hacer un poco de quilombo. Y me parece que es justo, es necesario transformar esta realidad, es necesario para el futuro, para el presente, para las que vienen. Eh, es necesario que podamos cambiar de rumbo, es necesario que podamos organizarnos. Creo que el feminismo, el movimiento de mujeres, la organización y la lucha te salva la vida. Y en ese sentido, bueno, una invitación, digamos, a que colectivamente podamos avanzar hacia el mundo y la sociedad que necesitamos y que queremos. Muchas gracias, Victoria.
Gracias a ustedes.